En este caso, pues va a ser la doctora Ana Lucía Díez, quien es médico y cirujana, egresada de grado de licenciatura de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una especialidad de pediatría y áreas específicas para el Hospital Universitario Materno Infantil Insular de Las Palmas, en España. Un máster en neonatología, experto en asistencia al recién nacido prematuro, dado por la Sociedad Española de Neonatología, acreditado en la Universidad Católica de Valencia. Una especialización en neurodesarrollo del niño y del adolescente, dado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Certificación de cuidados centrados en el desarrollo por el Hospital 12 de Octubre en España. Una certificación como instructora de reanimación neonatal por la AJA y parte del Comité de Reanimación Neonatal de Guatemala. También es catedrática invitada de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín en el programa de pregrado en el área de pediatría. Es instructora del Centro de Simulación Avanzada de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente es jefa de la sección de la Unidad de Neonatología del Hospital Roosevelt en la Ciudad de Guatemala y médico de cortesía en los hospitales Herrera y Erandi, en el Centro Médico, Sanatorio El Pilar y el Hospital Universitario Esperanza. Bienvenida, doctora. La doctora Díez nos va a hablar acerca de las pautas de atención inmediata para el recién nacido y del manejo que se hace prácticamente en la sala del nacimiento del bebé. Bienvenida, doctora, y el tiempo es con usted. Como introducción, como neonatólogos y obstetras y todos los que tratamos con este binomio, nos enfrentamos a un evento de una magnitud desconocida. Sabemos que este virus es altamente contagioso, está asociado a una alta tasa de fatalidad en ciertos grupos de pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Que hay pocos datos publicados sobre la transmisión e infección neonatal. La mayoría de las guías internacionales se basan en la evidencia disponible hasta el momento y principalmente en la opinión de expertos. Entonces, como vemos, la historia se está escribiendo todos los días y tenemos que estar atentos de qué se publica. En lo que están las bases de la Organización de los Cuidados Neonatales, tenemos una población vulnerable, que son la embarazada y el neonato. Ha habido una gran colaboración internacional, principalmente en lo que respecta a comparación de protocolos y adaptación de cada una de estas guías que se han hecho a cada país, sus recursos y sus realidades. Y es más un poquito de lo que como mensaje final en la charla, sabemos que la mayoría de guías internacionales recomendaban la clasificación y aislamiento activo de las madres COVID positivo que estaban en trabajo de parto. El 77% de las guías internacionales. Y PRINCE 1 era la transferencia a hospitales específicos, que era lo que habló la doctora Campos, esa centralización de cuidados en el 45% de las guías, y luego esa transferencia a lugares específicos de los que cada hospital, tanto para el parto como para la cesárea, y poder cuidar de estos pacientes. Como vemos, hay una amplia variabilidad según las guías y también depende de cuál es la capacidad de cada hospital. En lo que respecta a la literatura y a las publicaciones, tenemos limitada evidencia de este grupo de pacientes. Lo importante es de abajo, porque no han habido muchas publicaciones, pero creo que cada vez vamos a ir viendo si hay como anecdóticas similar al SARS-CoV. Algunos reportes de COVID-19 postnatal de pacientes en China e Italia son bastante alentadores, podríamos decir, pero no nos tenemos que quedar tranquilos con eso, sino que hay que ir viendo cómo evolucionan estos pacientes. En lo que respecta a sala de partos o quirófano, ¿cuál es una de las preocupaciones? Si vemos, representa un área de potencial contagio. Y entonces aquí vemos principalmente dos aspectos: la presencia de la madre con enfermedad por COVID-19 activa y
al realizar una cesárea se expone más al personal médico por la intubación de la madre, si es una anestesia general, por ejemplo, entonces sí tenemos como más contaminación por aerosoles. Y luego vemos que si es parto normal, tenemos ese posible contacto del bebé con la flora del material fecal materno al nacimiento, que podría ser otra fuente de infección o contaminación para el bebé. Las guías internacionales incluyen principalmente la recomendación de tener esa sala de partos aislada, la necesidad de ese equipo de protección personal, todo personal sanitario que vaya a asistir a estos pacientes, transporte del recién nacido en incubadoras y no hay preferencia por cesárea versus parto vaginal con una ventaja sobre otro. Usualmente se deja la decisión dependiendo de las complicaciones que tienen las mamis. De hecho, uno de los problemas ha sido mayor incidencia de partos prematuros y principalmente son secundarios a patología materna, a neumonías y a un distrés respiratorio grave de la madre, y han habido mujeres en shock séptico y esa tiene que ser la causa de realizar la cesárea o evacuar al bebé. Quiero que discutamos este artículo, o se los quiero plantear de la siguiente forma. Esta es una opinión clínica, pero realmente es un consenso de expertos, que hay neonatólogos muy importantes de Estados Unidos, de España, y ellos nos dicen, bueno, quiero que veamos qué es lo que se puede hacer. Al final siento que no es como que se moje mucho por qué vamos a hacer y por qué es importante esto. Entonces, si vemos, ellos nos dan opciones basadas en la toma de decisiones compartidas con los padres para manejar a un recién nacido. Ay, no sé qué taché. Ahora. Ahí, no. Perdón. Entonces, para manejar a un recién nacido con madre sospechosa. Quiero ocultarlo. La flechita. No logro ver. Aquí. No. Ahí. Ahora. Entonces, nos dan una opción A, una opción B y una opción C. ¿Qué sucede? Se los coloqué como que fuera un semáforo. Si ustedes ven la opción A, en lo que respecta a los temas que me compete hablar, al nacimiento, todas las opciones en verde son las que menor riesgo de contagio tiene o de contaminación al recién nacido, pero lo hacen a costa de sacrificar ese vínculo madre-hijo. Entonces, si vemos en esa opción A, al nacimiento les dicen, bueno, la recomendación, siga las recomendaciones de la CDC al nacimiento y reanimación, realícela en una habitación con presión negativa. La opción B es siga las recomendaciones de la CDC y puede hacerlo en una habitación con presión negativa, o aislamiento de quirófano o sala de partos. Y la recomendación C nos habla de solo en una sala aislada para realizar la reanimación. ¿Esto qué significa? Que mientras más hacia la opción C vayamos, más riesgo de contaminación o de contagio va a tener ese bebé. Luego, cuando vemos en la reanimación, la opción más segura es realizarlo en una habitación separada. La opción B es separada por lo menos 2 metros de la mamá, con una barrera física, cantidad de proveedores limitados y con presión negativa idealmente. Y la opción C habla de realizar la reanimación en la misma habitación que la madre, separada al menos de 2 metros y en una sala de aislamiento. Luego, si vemos en lo que respecta a clampeaje tardío del cordón umbilical y al piel con piel, la opción más segura es clampeaje temprano, o sea, inmediato del cordón umbilical, no realizar piel con piel, separar al recién nacido de la madre. Y si nos vamos a la opción C, habla de que se podría considerar clampeaje tardío en todas las madres, ese contacto piel con piel, si la madre está sintomática o tiene síntomas leves,
usando medidas de higiene de manos y el uso de mascarilla, y el recién nacido podría estar en la misma habitación que la madre, siempre y cuando esté en una incubadora a 2 metros de la mamá, excepto cuando le da de mamar. Y también hablan en esta opción de lactancia materna directa, con todas las medidas de higiene. Entonces, si ustedes ven, el riesgo potencial de transmisión es bajo cuando vemos en la parte verde, luego es intermedio o desconocido pero posible en la opción B, y en la opción C es desconocido pero puede ser moderado. Y entonces aquí me gustó mucho que en esta tabla, porque ustedes vieron algún paper en donde en un hospital los recién nacidos habían sido contaminados por personal sanitario positivo. Y entonces les hablan de cuándo realizar las pruebas a esos recién nacidos que han estado en contacto o expuestos a personal sanitario positivo. Entonces, debería de hacerse solo si el recién nacido presenta síntomas, o debería de hacerse a todo recién nacido de forma segura. Entonces, de esta forma ellos nos dan opciones y nos dicen, la opción A es un consenso, lograr un consenso entre padres y proveedores de salud, en donde la prioridad es evitar el contagio, y usualmente se da en hospitales o en sitios donde tienen recursos ilimitados o tienen buena cantidad de recursos, principalmente por las pruebas. La opción B se da en lugares intermedios de recursos, y la opción C se da en esos lugares que tienen pocos recursos y muchos pacientes. Entonces sí es ver qué tenemos disponible para ver a qué opción optamos. Para la asistencia, prepararnos a la asistencia, iniciar con la anamnesis. Es muy importante que el equipo responsable de realizar la reanimación o atención del recién nacido sea informado tan pronto sea el ingreso del caso sospechoso, o por lo menos 30 minutos a 1 hora de esa madre confirmada COVID positiva o sospechosa. Ver o evaluar si existieran factores de riesgo adicionales, como lo son la prematuridad, que les había comentado, en qué lugar se va a realizar la reanimación, cuando sea posible realizarlo en una habitación separada de la madre, y si no es posible, mantener un mínimo de 2 metros de distancia de la madre al área donde se atenderá al recién nacido. Y la opción y las recomendaciones a seguir son siempre las guías de reanimación de la 7ª edición del NRP. En lo que respecta al equipo y material, tenemos que tener todo listo lo que vayamos a utilizar. Tenemos que probar todo el equipo y ver que todo esté disponible para evitar el riesgo de estar corriendo e improvisar en esa situación que de por sí es muy estresante. Y luego el uso de filtros de EPA en todo dispositivo con presión positiva cuando se vaya a utilizar, ya sea la pieza en T o en el ambú. Eso sí lo tenemos disponible. Esto que son los filtros neonatales para virus y bacterias, y sí lo tenemos en el Roosevelt, lo tenemos en el Herrera, por ejemplo, que es donde hemos estado evaluando el equipo para ver qué vamos a utilizar. La recomendación del equipo de protección personal: debemos utilizar todas las precauciones y recomendaciones: bata, lentes, idealmente pantalla facial, guantes, mascarilla N95. Entonces acuérdense que con estos bebés tenemos ese potencial o esa potencial exposición a procedimientos que pueden liberar aerosoles, como es la intubación. Entonces sí conviene utilizar la pantalla. En lo que respecta al equipo humano, tenemos que tener un adecuado personal, pero mínima cantidad preparado para asistir al recién nacido. Lo ideal es saber los factores de riesgo y en base a eso prepararnos. Hablan de que un exceso de personal sanitario aumenta el uso de equipo de protección personal, y acuérdense que lo tenemos bastante limitado y queremos disminuir ese riesgo de exposición innecesaria del personal de salud. En lo que respecta al clampeaje de cordón umbilical,
sigue siendo controversial, aunque la mayoría de las guías y por lo que se optó para Guatemala es ese clampeaje inmediato por el posible riesgo de transmisión vertical. ¿Qué cuidados se le van a dar al nacido sano al nacimiento? Entonces, si al nacer el bebé nace respirando y llorando y con buen tono, no realizar contacto piel con piel entre el recién nacido y la madre, hay que clampar el cordón de forma inmediata, luego llevarlo al calentador radiante y realizar sus cuidados de rutina. La lactancia materna del recién nacido de madres infectadas no se realizará en la sala de parto, sino que se va a diferir y también depende de cuál sea la política de ese hospital o de esa institución. Si va a ser lactancia materna indirecta, que se la extraiga y se le dé al bebé, o si al final se va a optar por darla directa con las medidas higiénicas del caso. Luego también hablan del baño del recién nacido, que se realizará lo más pronto posible de acuerdo con las condiciones de cada centro. Las diferentes actuaciones según país, y esto es algo muy interesante porque si ven la mayoría de las recomendaciones que tenemos son consensos que cada país ha hecho para adecuarlo a su situación. Entonces, la mayoría de guías europeas para el recién nacido asintomático permiten que el recién nacido se quede con la madre con medidas estrictas de higiene, excepto China, que recomienda una separación como una práctica rutinaria. Polonia sugiere separación hasta que la madre sea negativa. Irlanda, separación, pero la opción de la decisión materna con medidas de contacto. Israel recomienda separación si la madre es positiva y RN negativo. Y Estados Unidos, la CDC sugiere separación temporal. En lo que respecta a lactancia materna, la mayoría de las guías apoyan lactancia materna directa con medidas de higiene. Siendo estas lavado de manos, uso de mascarilla antes del contacto con el recién nacido, lavado del pecho. Irlanda sugiere extracción de lactancia materna y administración posterior. China y Polonia, fórmula y no dan lactancia materna. Y Estados Unidos tiene un punto de vista intermedio que sugiere que la decisión sea tomada por la madre, con la familia y proveedores de salud. El recién nacido que requiere estabilización o procedimientos de reanimación, los pasos iniciales van a ser los mismos que tenemos en las guías del NRP de la última edición. Si tenemos que dar ventilación con presión positiva, debe realizarse o intubación orotraqueal o compresiones torácicas, medicamentos, uso de CPAP en sala de partos, siempre con la recomendación de usar este filtro en la parte proximal del paciente para disminuir el riesgo de contaminación. No hay evidencia que el uso de tubos con balón disminuya la generación de aerosoles, porque era una de las recomendaciones de algunos de los países, pero sí tiene riesgo de aumento de complicaciones como estenosis subglótica. Tampoco hay evidencia para indicar una intubación con el tubo orotraqueal ocluido en los alrededores para disminuir lo mismo, la generación de aerosoles. Y lo que sí se ha visto es que retrasa la ventilación efectiva. Si vemos en este diagrama, se ilustra la barrera física, debería realizarse en la misma habitación a 2 metros de distancia de la madre, según las guías de la American Academy of Pediatrics del NRP de la 7ª edición, limitar el número de proveedores en la habitación y el área de reanimación. El reanimador encargado de la vía aérea va a ser el reanimador con mayor experiencia. Siempre medidas de precaución para procedimientos que generen aerosoles, que es todo el equipo de protección personal del cual ya hablamos. Debe realizarse la reanimación en un calentador radiante o un módulo térmico. El transporte en sala de partos o quirófano, el transporte neonatal en cualquier lugar del hospital debe realizarse en una incubadora cerrada. Debe asegurarse una adecuada limpieza y desinfección de la incubadora después de cada uso. Estas recomendaciones están sujetas a cambios y actualización en medida que una nueva evidencia sea publicada. Y ya llegamos a las conclusiones y sabemos que en esta pandemia debemos aprender de las experiencias unos de otros, así como aplicar conocimiento y experiencia al entorno social, epidemiológico y condiciones del sistema de salud de cada país. Nuestro objetivo primordial es lograr el cuidado óptimo del recién nacido y su madre y la atención
al recién nacido, hijo de madre COVID positivo, debe enfocarse en dos aspectos principales. Uno es evitar la infección del recién nacido al nacimiento y el segundo punto, evitar la infección del personal sanitario implicado en los cuidados de este paciente en sala de partos. Como recomendaciones, estas son fotos que nos facilitaron compañeros de Costa Rica y se recomienda realizar simulaciones con todo el personal responsable que participará en el nacimiento y atención del recién nacido. El objetivo es actuación, saber cómo actuar en esa situación en sala de parto, tener una logística establecida, un buen flujo de trabajo, seguridad del equipo durante la reanimación y transición de cuidados del nacimiento a la unidad neonatal. Además, un adecuado conocimiento de las guías de cada centro para disminuir el riesgo de errores cuando estemos enfrente de la situación. Y por último, esta es la información para las madres con probable o con infección confirmada por coronavirus en lo que respecta a lactancia materna por la Sociedad Española de Neonatología, y explica muy bien cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas, qué hacer con el bebé cuando está en casa, cómo debe ser el procedimiento de higiene y al momento de dar el pecho al bebé. Y estamos. Muchísimas gracias por su atención.